Enseguida invitamos a la señora Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a ofrecer unas palabras. Buenos días a todos. Excelentísima señora Canciller y Presidente de la COP16 y de la COP-MOP6, distinguidos ministros y viceministros que nos acompañan, distinguidos legisladores, representantes del sector privado, civil y académico, señoras y señores, queridos amigos. En realidad siempre es un gran placer estar en el hermano país de México, pero en especial en esta ocasión, en donde nuevamente podemos celebrar los acuerdos de Cancún y nuevamente agradecerle a la canciller y a todo su equipo, de los cuales solo algunos están aquí hoy, pero a todo su equipo la muy valiosa, tesonera e incansable labor que desplegaron en todo el camino hacia Cancún y ciertamente durante Cancún. Se les agradece muchísimo. Señoras y señores, se dice que todo camino empieza con una encrucijada. Y Cancún fue ciertamente una importante encrucijada. Dichosamente, los gobiernos ahí presentes tomaron la muy valiente decisión de tornar ese reto en una decisión de tomar pasos firmes hacia adelante en una larga lucha por enfrentar el cambio climático. Le toca ahora a la comunidad internacional, que recoge a los gobiernos, pero también a todos los sectores no gubernamentales, le toca ahora a esta comunidad internacional dar ahora pasos igualmente firmes en la implementación y en la concreción de los acuerdos de Cancún para poder lograr el beneficio de su implementación. En Cancún salieron decisiones importantes que son un hito en la construcción del marco de las acciones para enfrentar el cambio climático. Ahí quisiera subrayar primero el Comité de Adaptación, que le va a ayudar a los países menos desarrollados a hacerle frente a los retos de adaptación que tienen adelante. Y ahí la Secretaría ya ha recibido por parte de muchos de los gobiernos sus ideas y sus sugerencias sobre las modalidades y los procedimientos que pudiera tener este comité. Durante este año le tocará a los gobiernos discutir esto y ponerse de acuerdo para lanzar el comité de adaptación. Igualmente, el mecanismo de tecnología que le ayudará a todos los países a facilitar la diseminación de tecnologías limpias será uno de los instrumentos muy importantes, tanto en mitigación como en adaptación. Y ahí, para ya empezar ese trabajo del diseño del mecanismo de tecnología, los acuerdos de Cancún prevén un taller que se celebrará en Bangkok la primera semana de abril, con la participación de sociedad civil también. Muy importantemente, los acuerdos de Cancún también establecieron el Fondo Verde del Clima, que será un fondo histórico, puesto que nunca se había tomado la iniciativa de construir un fondo que pudiera movilizar el nivel de financiación que esperamos vaya a movilizar este fondo. Y ahí, como decía la canciller, el comité transicional que tiene a su cargo este año diseñar el fondo verde ya está siendo constituido. Estamos esperando nada más las últimas decisiones de 2 regiones
que nos hacen falta para ya constituir ese comité transicional, y ese comité se estará reuniendo aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el 28 y 29 de abril, ya con su constitución completa. Ahí los gobiernos, además, tienen la responsabilidad este año de discutir cómo van a constituir y cuáles van a ser las funciones del comité permanente, que tendrá la responsabilidad de velar por la totalidad de la financiación que va hacia mitigación y adaptación, no solo la del fondo, sino la totalidad que pasa también a través de otros canales. En cuanto a la mitigación, como todos ustedes saben, los acuerdos de Cancún tomaron pasos muy importantes. Los ofrecimientos y las promesas que se habían hecho tanto por parte de todos los países desarrollados como por una importante sección de los países en desarrollo fueron oficializados en Cancún. Han sido ya oficializados en la página de la Secretaría, pero lo que toca ahora es entender mejor lo que está detrás de esas metas de mitigación, y para esto se está organizando 2 talleres en Bangkok, uno sobre mitigación de los países industrializados y otro taller sobre la mitigación de los países en desarrollo. Adicionalmente, los acuerdos de Cancún definieron la creación de un registro en donde se registrarán las acciones de mitigación de los países en desarrollo, y se prevé que este registro sea una ayuda para que los países en desarrollo logren la financiación y el apoyo tecnológico que necesitan para sus acciones de mitigación nacionalmente apropiadas. Sin embargo, este breve recuento de lo que se logró en Cancún, a pesar de tener ya un acuerdo internacional que marca un hito importante en la historia de la evolución del régimen de cambio climático, el tener un acuerdo internacional, por más amplio y ambicioso que éste sea, no garantiza la acción. De hecho, para poder pasar de los acuerdos internacionales a la acción, es absolutamente indispensable que los países monten, diseñen e implementen políticas nacionales que vayan a trabajar en conjunto con los incentivos internacionales de los acuerdos de Cancún, pero que lleven los potenciales beneficios de los acuerdos hacia el interior de los países y hacia las comunidades. De ahí la importancia de esta reunión hoy, puesto que es muy evidente que si bien los gobiernos federales son a los que les toca y les compete llegar a estos acuerdos, es precisamente a los gobiernos federales subnacionales y sobre todo a la sociedad no gubernamental la que le toca la gran labor de la implementación de estos acuerdos. En cuanto a la adaptación, ahí la verdad es que se han hecho esfuerzos ya en muchos países por identificar cuáles son las necesidades de adaptación, pero pocos países han implementado las medidas de adaptación que son absolutamente críticas. Es importante poder nutrirse de las experiencias de adaptación que ya están teniendo las comunidades en todos nuestros países para poder basar las políticas nacionales y subnacionales de adaptación en esas experiencias específicas que están teniendo las comunidades, y de ahí los exhorto a nutrir esa política con las experiencias de las cuales ustedes ya son partícipes. Igualmente, el sector privado tiene un reto frente a sí en el cambio en materia de adaptación, puesto que son pocos las industrias y los sectores del sector privado que están exentos a los impactos nocivos de cambio climático, y por lo tanto la gran mayoría de las empresas
tendrán que internalizar las medidas de adaptación para poder seguir siendo empresas productivas. Lo van a tener que hacer desde el momento de la inversión, todo a lo largo de la cadena de producción y hasta su punto de venta. La gran mayoría de las empresas van a tener que lograr un seguro contra los efectos nocivos del cambio climático. En cuanto a la mitigación, como ustedes saben, ahí sí ya tenemos más experiencia internacional. La gran mayoría de los países ya han empezado, o algunos, en el caso de del G20, han terminado ya de diseñar sus políticas de crecimiento en base a planes de emisión baja. Y eso es una muy buena noticia, porque en realidad no vamos a poder llegar ni siquiera a los 2 grados a los cuales se han comprometido los países en Cancún sin una decidida participación de las energías renovables y sin una inversión muy crecida en energías renovables. Ciertamente la inversión en las energías renovables ha crecido muchísimo desde el 2007, pero no es suficiente. Sabemos que todavía es muy necesario y los últimos acontecimientos, tanto en Japón como en los países árabes, apuntan hacia una presión incrementada hacia las energías renovables. Para el sector privado representa esto una gran oportunidad, puesto que las inversiones en energías renovables y en eficiencia energética son oportunidades que se abren a partir de los acuerdos de Cancún, y ahí quisiera mencionar solo una, y es la oportunidad en la inversión en electrificación rural, puesto que tenemos más de 2.000 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad, y ahí las compañías de energía renovable, particularmente las descentralizadas, tienen una gran oportunidad, la cual pueden aprovechar si los incentivos de los gobiernos están alineados. Y de ahí lo importante de alinear la política de los gobiernos con las actividades del sector privado. En fin, los ejemplos de las oportunidades para entrelazar los esfuerzos del sector privado, de la sociedad civil y de los gobiernos son muchos y cubren una amplia gama. Lo que es absolutamente cierto es que no vamos a poder llegar al cumplimiento de los acuerdos de Cancún sin una decidida participación de la sociedad civil, del sector privado, del sector académico. Y de ahí la importancia de conversaciones como estas, y se le agradece nuevamente el liderazgo al Gobierno de México por haber iniciado este año con un intercambio de opiniones tan importante como esta. Muchas gracias por su participación.